Estamos en el mejor lugar, amén. Y a Dios le ha placido así. Y por eso usted y yo estamos acá. Bendito es el Señor. Usted no ve aquí al pastor, pero hay que orar por él, amén. Él se encuentra un poquito como todos los seres humanos. Le ha llegado una fiebre, dice que tuvo que ir al doctor. Y sabemos que pues a todos nos llega en algún momento cualquier dolor, dificultad, y él te fue a chequear, así es que no anda haciendo nada malo, amén. Me alegro de verlo acá, porque eso me da a conocer que todavía está en victoria, amén. Y esa victoria hay que darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, muchos los allegados y pocos los escogidos. Y dice, muchos quedarán, pero no podrán. Quiere decir que la salvación eterna es algo que hay que cuidar. Amén, eso es algo que hay que cuidar. Y por eso quisiera seguir predicando este mensaje una vez más. Bendito es el Señor. Vamos a leer ahí en Filipenses 2:12. Quisiera que se ponga en pie. Amén. Y vamos a orarle a Dios, porque la necesidad es nuestra, pero el Espíritu Santo es el que da, dice el hacer como el querer. Amantísimo y Padre celestial, delante de tu presencia estamos una vez más, y delante de tu pueblo me has puesto hoy. Padre mío, bendito Rey de la Gloria, yo no lo pedí, pero tú, oh Dios, has decidido así. Así es que estoy aquí en obediencia a ti. Y agradezco, Dios mío, en el nombre de Jesús esta oportunidad. Por eso, Padre, me presento delante de ti en este momento para que tú seas mi Dios eterno a través de tu Espíritu Santo, hablando, Señor, trayendo, Padre, oh Dios eterno, a nuestras vidas, Señor, ese gozo, esa alegría, esa paz, esa palabra, la cual, Dios mío, dice que corta, que penetra, Señor, bendito Rey de la Gloria. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda fuerza del enemigo en los aires y aquí en la tierra, y el poder es tuyo, Señor, y nuestras vidas son vasos en tus manos, Rey de la Gloria. Oh Espíritu Santo, abre el corazón y la mente de mi hermano, de mi hermana, para que, oh Dios eterno, esta palabra entre y sea sembrada en tierra buena, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y usted dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Puede sentarse. Bendito es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Este mensaje creo que resuena en mi mente y en mi corazón cada momento, porque sé que es algo hermoso y bello que Dios me ha regalado, y la cual debo de cuidar y guardar con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Porque es algo que realmente, como quien dice, Dios nunca se lo va a querer quitar al ser humano. Pero el pecado que asedia a este cuerpo, a esta vida, sí puede hacer que esa salvación se pueda perder. Y yo no sé si usted en su mente y en su corazón todavía recuerda en el momento que Cristo llegó a su vida.
Cuando estábamos derrotados, cuando estábamos perdidos, cuando quizás no había alegría, no había gozo, no le encontrábamos sentido a la vida. Muchos a lo mejor querían matarse, muchos querían no seguir viviendo porque no le daban gusto a la vida. Pero cuando ese momento llegó, el Espíritu Santo tocó y entonces usted alabó porque dijo: hay un Dios que todo lo puede. Porque en ese momento usted recibió esa salvación hermosa, la cual ahora nosotros tenemos en nuestra vida y es la que Dios recomienda que cada día nos cuidemos, porque ella nos dará a nosotros la vida eterna. La salvación trae vida eterna. Y muchos se preguntarán: ¿salvación de qué? Pues a mí me salvó de muchas cosas. Me salvó de ser una persona perversa. Me salvó de ser una persona perdida. Una persona que en la mente y en el corazón Satanás lo gobernaba y lo dominaba. Eso es algo que nosotros podemos entender. Que primeramente la palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y usted y yo estábamos perdidos. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta las 24 horas del día. Porque le voy a contar que el viernes antepasado tuvimos un percance en la cual me ve aquí porque Dios así le place de que esté sano y salvo. Tuvimos un accidente en el cual yo he visto que personas que tienen esos accidentes salen quebrados, algunos salen en coma, otros salen pues casi para morir y nosotros no nos pasó nada. Solamente Yahshua pues sacó unos golpes, pero ahí está bien. Entonces muchas veces nosotros andamos por el camino, pero sabemos que tenemos un enemigo y que él planea y pone trampas enfrente de nosotros. Primeramente porque la tarea de él es que nosotros lleguemos a perder la fe y la confianza en nuestro Señor. Esa es la tarea de Él. Por eso es que tenemos ese adversario. Y por eso es que es necesario nosotros guardarnos y cuidarnos siempre buscando la presencia del Señor. Porque Pablo en realidad estaba interesado en que aquellos que a él ya les había predicado y les había enseñado la palabra del Señor no se apartaran de ese temor. Que vivieran en ese temor. Y eso es lo que debemos de vivir nosotros. Porque en realidad si no andamos nosotros preparados, la muerte llega, porque la muerte llega para todos, ya sea para el niño, para el adulto, para el viejo, para el joven, no importa quién sea, la muerte va a estar presente. Y por eso es necesario que en nuestro corazón y en nuestra vida tengamos siempre el temor y el temblor delante del Señor, de poder mantenernos firmes sin desmayar. ¿Por qué? Porque en realidad en estos tiempos estamos viendo que en cuanto la iglesia se llena también se vacía. Y la Biblia ya lo dice. Que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que en realidad, como nosotros vemos, quizás cuando nosotros nacimos y empezamos a crecer, no veíamos tanta cosa como ahora se ve en este mundo. Ahora, por ejemplo, bueno, me acuerdo que no había ni televisor, mucho menos teléfono. Entonces quiere decir que la vida de uno era andar jugando entre amiguitos. Era muy difícil tener tanto conocimiento del pecado, de la maldad, como se tiene ahora. Porque ahora el niño, por más pequeño que esté, él ya conoce de ese pecado. Y ese es el pecado que asedia, que busca realmente gobernar esta carne, porque en un tiempo ya la gobernó. Y Pablo, él se preocupaba por eso. Pablo lo que tenía en su mente y en su corazón era de mandarles a decir en esa carta a los hermanos que se cuidaran. Que no se dejaran engañar de Satanás. Porque es tan tremendo ahora de que muchas personas, porque andan tan abatidas, no encuentran un lugar estable. Ellos vienen a un lugar y luego se van a otro. Primeramente porque el hombre está sirviendo como él quiere, no como Dios pide. Ese es un primer punto que debemos de entender. Cuando nosotros venimos y creemos que Jesucristo es el que nos salva, a Él vamos a seguir. La Biblia dice: poner los ojos en el blanco que es Cristo Jesús, porque Él nunca nos va a fallar, porque esa es la mano que nos sostiene, esa es la mano que nos lleva hacia adelante. Primeramente vamos a entender esto. El Espíritu Santo dice que es el consolador y la guía para nuestra vida, y la palabra de Dios es lámpara a mis pies para que yo no me pierda por donde debo de caminar.
Y eso es lo que Dios me enseña a mí. Y por lo tanto sabemos que vamos a tener luchas aquí, luchas allá, pensamientos diferentes. Y cualquiera puede tener quizás debilidades y en el momento de la situación. Pero si clama a Dios, tiene el poder para poder vencer y seguir hacia adelante. Porque la salvación quien la dio, dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él ya lo prometió, lo va a cumplir. Pero nuestra vida debe mantenerse firme, confiando y creyendo que en realidad el amor de Él es grande e incomparable, porque no lo podemos entender aún. Porque ese amor es el que nos abraza cada día que amanece. Y es el que nos guarda aún cuando estamos durmiendo. Porque Satanás no duerme. Satanás él va a buscar el momento, va a buscar el lugar, va a buscar la oportunidad. Pero algo podemos entender. Que mientras nosotros nos mantenemos firmes y no le damos lugar al diablo ni al pecado, Satanás no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Yo no sé, yo creo que también usted ha padecido guerras en su mente, guerras en su corazón. Y no vamos a ver que solo nosotros. En el Antiguo Tiempo, en el Antiguo Testamento, había un hombre que el rey David, dice la Biblia, que era como el corazón de Dios. Y allí en el Salmo 51, 11 al 13, si alguno lo tiene, búsquelo, para que podamos entender la magnitud del pecado que hace que el hombre llegue a desconfiar, y llegue a sentirse asolado, llegue a sentirse perdido, llegue a sentirse en realidad que la vida de él no tiene sentido. Porque luchamos contra huestes que van a gobernar aquel que se lo permite. Y aquel que permite el pecado realmente lo va a acusar. Ahí el rey David exclamaba de una manera que podemos entender que la Biblia lo refleja como el corazón de Dios. Pero ahí, ¿qué pasó? Bendito es el Señor. Y eso es lo que Pablo en realidad estaba preocupado. Y esto es lo que nosotros nos debemos de preocupar. Eso es lo que nosotros debemos de tener interesado. Mire, Dios nos ha dado un privilegio. El que Dios a mí me dé esta palabra, porque me da la bendición de predicarle a usted. Mi deber es predicarle. Mi deber es decirle. Su responsabilidad es de tomarla y hacer lo que la palabra de Dios dice. De ahí para allá yo no tengo nada que ver. Porque el que convence, dice, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo me tomo a pecho que porque la iglesia y yo le predico, o el pastor le predica, o alguien le predica y alguien le dice y no se compone y empieza a frustrarse porque no se compone, está equivocado. Porque ese es trabajo del Espíritu Santo de Dios, de convencer al pecador. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Yo tengo a mis hijos, yo los traigo a la iglesia, les hablo con amor de la palabra, pero no agarro el cincho y no los maltrato ni les hago, tienes que hacer esto porque yo los puedo obligar a venir, pero a salvarse solamente el poder de Dios puede convencerlos a ellos. Ese es el amor de Dios, ese es el poder de Dios que debemos de abrazar con gran amor. Bendito es el Señor. Porque el que ha experimentado el amor de Dios, él sabe que la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y esa es la victoria que tenemos nosotros y es en la cual nosotros debemos de disfrutar, debemos de deleitarlo. Porque aquí el rey David, bendito es el Señor, tenía un exclamor que podemos ver nosotros cómo podía sentirse él. Bendito es el Señor. Decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu, tu Santo Espíritu. Vuélveme, dice, el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El rey David estaba pasando una situación.
en la cual el pecado había llegado a su vida y él sentía que no tenía alegría, no tenía gozo, sentía que la salvación se le había, digamos que la salvación la tenía, pero sentía tristeza dentro de su alma. Y el problema es que cuando el enemigo viene y pone en la mente del corazón de la persona, porque cuando Dios le dio esa oportunidad de ser libre, yo creo que danzaba, brincaba, glorificaba a Dios y se sentía libre, sentía gozoso, sentía aquella unción, aquel poder, que no había nada que lo detuviera, no le importaba. Él danzaba delante de la gente y no importaba si la gente decía algo, lo que hacía era alabar y glorificar a Dios. La Biblia dice que David danzaba. Y yo creo que aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios por primera vez se paró y empezó a hablar en lengua. No sabía lo que decía, o los demás no sabían lo que decían, pero el Espíritu lo está usando. Y ese es el poder de Dios, ese es el gozo y la salvación que el hombre trae. Pero cuando el hombre de repente se descuida y empieza a perder aquella comunicación, aquella relación, aquel devocional que sentía delante del Señor, ¿qué es lo que estaba pasando? Primeramente empieza a sentirse que la presencia de Dios ya no está fluyendo en él. Y eso ¿qué es lo que le trae? Primeramente confusión, porque primero empieza a pensar, ¿será que Dios ya no está conmigo? ¿Será que Dios me está desechando? ¿Será que Dios me está despreciando? Y el enemigo empieza a trabajar. Y si la persona deja que esos pensamientos, eso lo gobierne, claramente se va a sentir que la salvación ya no la tiene, que ya la perdió. Y ya no va a buscar del Señor. Fíjese que nosotros tenemos una guerra tan fuerte que, por ejemplo, aquí algunas personas han estado clamando, llorando, gimiendo al Señor. Y si esas personas por X razón, por pensamiento que hayan venido a su mente o por cansancio o lo que sea, pero empezó a perder ese clamor, ese gemir, Dios no pierde nada. Los que estamos perdiendo somos nosotros, los que estamos disminuyendo somos nosotros, los que estamos nosotros realmente equivocados somos nosotros, porque Dios nos ha llamado a que sigamos clamando, gimiendo. Dice la Biblia que el que es santo santifíquese todavía, o sea que no hay que parar. Porque cuando paramos, estamos cediendo el lugar que habíamos ganado a otro tiempo que no trae bendición. Y el enemigo está diciendo, estoy venciendo contra ellos. Hay un testimonio de alguien para que veamos que el poder en la oración es grande. Y aunque no veamos físicamente muchas veces las cosas, pero el espíritu está peleando, lo espiritual está peleando, y la guerra se está ganando cuando los hombres doblamos la rodilla. Y es que Pablo se preocupaba por eso, para que no perdieran el ritmo, para que no entendieran de que ya habían agarrado la salvación y que el diablo no fuera a confundirnos como aquellas personas que dicen salvo, siempre salvo. Porque la salvación es algo hermoso, algo bello, que solamente el Señor Jesucristo tuvo la capacidad de ganarla. No hay dinero, no hay obras, no hay nada, no hay ningún algo sobre la tierra que pueda dar la salvación eterna. Eso es algo que solamente le pertenece al Señor. Y eso es algo que se gana solamente rindiéndonos cada día a los pies de nuestro Señor Jesucristo y obedeciendo esta palabra. Ese joven, dice que había un joven que tenía una hermana. Y esta hermana dice que todos los días venía y oraba y clamaba por su hermano. Y ella veía que su hermano no cambiaba. Por muchos años estuvo clamando, y el hermano era drogo, era ladrón. Bueno, había estado en la cárcel, salía y entraba. Y ella dijo que un día, ya no voy a seguir orando por mi hermano. Y dice que cuando ella se fue a acostar no oró. Y mientras ella estaba durmiendo, vino un sueño que Dios se lo permitió. Dice que en ese sueño ella, mientras dormía, soñaba que Satanás se reunía con muchos demonios. Y los demonios venían a Satanás a reportarse. Y de repente venía uno y le decía, yo hice esto, fui a matar en la carretera a 4 o 5 personas. Yo fui al hospital, ahí estaba uno que ya el doctor dijo que le iba a dar de alta, y yo lo terminé de matar porque impulsé al doctor que le metiera una doble dosis de medicina.
Y todos reportaron y todos decían cuánta maldad habían hecho en el mundo. Porque esa es la guerra que tenemos. Otro decía, yo fui a un hogar donde una pareja era feliz y allí me metí yo y ahora viven en pleito y se van a divorciar. Otro decía, habían unos hijos que eran obedientes, pero ahora son rebeldes porque les he puesto la internet y ellos miran de toda cosa que nosotros podemos trabajar con ellos. O sea, le mencionó todas las cosas que él podía hacer con esa gente. Y luego llega el último y dice, yo hice algo más que todos ustedes. Y ese dijo, bueno, ¿cómo es que tú hiciste más que todo? Si hemos matado, hemos hecho gente que pelee, hemos hecho aquí y hemos hecho de todo. ¿Y tú qué hiciste? Yo hice, dice, que en el corazón de una joven que oraba por su hermano no orara más. Y ahora dice, como ella no oró y no está cubierto con la oración, ahora es momento que yo lo pueda ir a matar y voy a irlo a matar, dice. Entonces dice que cuando ella se despierta, se despertó llorando, gimiendo y diciéndole a Dios, perdóname porque no he orado por mi hermano y yo creo que tú quieres salvarlo. Y dice que ella empezó a interceder y dice que en ese momento su hermano abrió la puerta, vino llorando, clamando, diciendo, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo porque Él me ha salvado de la muerte hoy. Ese es el poder que tiene la oración y ahí es donde viene la salvación por aquellos que oramos y pedimos y clamamos que Dios tenga misericordia. Y si alguien ha dejado de orar, levantémonos nuevamente porque a eso nos ha llamado el Señor. Esto es algo que le puedo decir, que cuando la iglesia esta comenzó, yo siempre le oraba al Señor de corazón diciéndole, queremos que levantes una iglesia donde tú gobiernes, donde tú nos guíes, donde tú nos lleves, donde tú nos enseñes, donde tú ministres, donde tú seas el centro de la iglesia, el centro y el corazón de cada hermano pueda amarte y glorificarte. Clamaba de esa manera y no imaginábamos nosotros esto. Hasta que empezamos en nuestro hogar, primeramente con mi familia. Después se reunieron otros hermanos, después fueron otros hermanos y nos fuimos reuniendo. Al principio empezamos nosotros a buscar lugar, nadie nos quería ayudar. Llegamos a otras iglesias a decirles que si nos daban un lugarcito allí, nos mandaron a que buscáramos unas trailitas. Ustedes como hispanos, imaginan la mentalidad de un ser humano que no entiende que las almas le pertenecen a Cristo y aquel que busca a Dios. Y si Él busca a Dios, al mismo lugar iremos. Y nos dijo así, ustedes pueden ir a buscar una trailita, que veo que los hispanos hasta en unas trailitas se meten, porque ellos tienen grandes templos, grandes lugares donde, oh wow, cuando vemos nosotros los admiramos, pero si no tienen a Cristo no tienen nada, porque la salvación no depende de eso, depende de que nosotros amemos nuestra vida y amemos al Señor. Bendito es el Señor. Y hasta ahora podemos ver que Dios está aquí. Dios permanecerá aquí. Y el que lo saca de su corazón. Pero Dios estará aquí para levantar a aquel que quiere salvarse, aquel que quiere. Bendito Dios de la gloria. Por eso Pablo se preocupaba para que nos salváramos. Por eso dejó escrito allí que amemos con temor y temblor la salvación que Dios nos ha dado. Y eso es lo que debemos de seguir. El consejo está en la palabra. Y si alguno quiere ver y aprender realmente los consejos, busquemos en Proverbios, porque Proverbios enseña, o sea que la palabra del Señor está escrita. No hay que buscar que otro nos diga, hay que buscar que aquí en la escritura está lo que debemos de hacer y vivir. Bendito es el Señor. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Yo conocí uno de Los Ángeles, un señor que incluso en una ocasión me llevó a mí. No entendía por qué me invitaba. Y me dijo en esa ocasión, vamos a esta casa, que ahí hay un señor que cuando llega y ora por ti te dice de todo. Era un culto de cédula. Y yo dije, este hombre no anda buscando de Cristo. Este hombre anda buscando hombres que le digan, hombres que le profeticen, hombres que le hablen. Por eso viven confundidos, dije yo.
Y yo siempre cuando alguien va a orar le digo a Dios, si es tuyo lo recibo. Si no es tuyo lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque el cuidado de nosotros debe ser eso. La palabra es la que nos ministra. La palabra es lo que nos enseña. La palabra es lo que nos trae a nosotros el conocimiento de lo que Dios ama y quiere que hagamos. Mire en Proverbios 8:13 que dice: el temor de Jehová es aborrecer lo malo. La sabiduría y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Cuando la palabra de Dios nos enseña qué es lo que Dios nos está diciendo, aprende de mí, aprende de lo que está escrito allí, enséñate a vivir así, porque entonces cuando tú aprendes vas a vivir como yo quiero, no como tú quieres ni como tú deseas. Porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted viene para amar a Dios y respetar a Dios y servirle a Dios, o viene para hacer su vida como usted cree y piensa que es. Porque esa es la libertad que tenemos, porque Dios en ningún momento nos va a poner un guantazo en la cabeza para que podamos entender. Él nos habla con amor, dice la palabra del Señor. Él nos hace el llamado a que podamos aprender, a que podamos entender que el pecado me perjudica, que la maldad que existe en el corazón del hombre, la Biblia dice que el corazón del hombre es más malo que todas las cosas. Porque el corazón del hombre ama lo bueno, también ama lo malo. Pero la palabra de Dios nos enseña la dirección correcta que debemos de llevar como cristianos para poder mantenernos firmes. Primeramente la Biblia nos ha llamado sal de la tierra, nos ha llamado luz del mundo. Y es que esa es la salvación que Dios nos ha dado, de no pertenecer al placer mundanal. Estamos en el mundo, dijo Pablo, pero no somos del mundo, somos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no pecó, y Él quiere que nosotros aprendamos a no pecar también, porque nuestra vida corre riesgo. Mientras estemos en este mundo y este cuerpo carnal va a anhelar y amar todo lo que no es bueno. Por eso es que la palabra de Dios está escrita. Primeramente vamos a entender que al salvarnos Dios de este mundo que ata a la humanidad, porque en realidad en el mundo, podemos decir así, cualquiera se jacta, incluso el ladrón se jacta. Todo aquel, ¿se imagina usted que los abogados estudian para libertar, para salvar de una condena a una persona, aunque sea culpable? Pero de nada le sirve esa salvación de una cárcel si no se arrepiente, porque después de esta vida entregaremos cuenta. Pero con Cristo es muy diferente, y usted y yo podíamos haber hecho lo que hayamos hecho, ladrones, lo que hayamos hecho. La Biblia dice que hasta los violadores, los asesinos, todos tenemos un abogado que mientras Él está vivo y mientras Él que existe en el corazón del hombre, la libertad la tiene ese hombre. ¿Por qué? Porque para el que muere en pecado no hay salvación. Es como que si nunca murió Cristo. Pero para aquel que tiene y contempla la salvación de Dios en su alma, ese tiene victoria, porque somos más que victoriosos, dice la palabra del Señor. Y es que cuando la mente y el corazón del hombre se llena de debilidades, primeramente empieza a decir que no puede. Segundo, empieza a ver a los lados y empieza a culpar al que no la debe, sino que él mismo no puede entender que la guerra la tiene contra Satanás y sus demonios, no es contra mi hermano ni mi hermana. Y es que eso es lo que muchas veces no entendemos. ¿Se imagina usted, por ejemplo, la mentalidad que a veces tenemos incluso los propios padres? Cuando tenemos un hijo obediente, hasta muchas veces algún día te va a ir mal. Ese es desearle mal a un hijo. Algún día la vas a pagar. Cuando la palabra de Dios me enseña que bendiga al que no, al que me odia, que bendiga al enemigo, que ore por aquel que me critica, que ore y bendiga a todo mundo. ¿Y cómo yo voy a decir o desear algo por mi hijo? Es que no hemos entendido la Escritura. Es que hay confusiones en la mente del ser humano, y eso es lo que podemos entender. ¿Por qué una persona habla de esa manera? Porque se guía por lo que siente el corazón.
Y la salvación eterna es algo hermoso que lo podemos entender nosotros, que Dios la dio para todos, pero solamente aquel que la recibe y el que la guarda, ese la puede aprovechar. Y cuando vemos nosotros a través de la Escritura, la enseñanza de lo que Dios te manda, si yo obro en estas cosas, tengo la salvación en mi vida. ¿Por qué? Primeramente porque entendemos nosotros que lo que destruye al ser humano es el pecado. Al ser humano realmente le encanta vivir esa vida. Si es que a nosotros nunca nos hubieran predicado y nunca nos hubieran enseñado, ahí estuviéramos esclavizados. Y aunque sea dando lástima, y aunque sea revolcándonos, pero ahí estuviéramos. Pero ahora que ya tenemos la salvación, la enseñanza de la palabra del Señor es hermosa, porque ella dice que es una lámpara que nos alumbra nuestro interior. Primeramente porque nos enseña qué tan cerca estamos del Señor o qué tan lejos estamos de Él, qué tan obedientes somos o qué tan desobedientes somos. Y eso es lo hermoso de la Escritura, y por eso es que Dios ahí demanda que la escudriñemos, dice escudriñar. Porque mire, imagínense, si aquí dice el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, si Dios lo aborrece, ¿por qué no yo, si ahora soy parte de Él? Y Dios tiene tantas explicaciones en la palabra del Señor donde no hay que perderse. Nos perdemos porque no dejamos que Cristo trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente. Vivimos a veces confundidos y queriendo entender a nuestra propia capacidad. Dice la Biblia: no te apoyes en tu propia opinión, fíate de Jehová y Él enderezará tu vereda o tu camino. Bendito es el Señor. Y para continuar, veamos ahí en Pedro, porque la palabra del Señor en realidad toda está escrita para redarguir en el corazón del hombre, para enseñar, ministrar, para podernos dar una vida diferente a la que hemos vivido, a la que estamos acostumbrados a vivir. Y que el problema grande de nuestras vidas es que primeramente nos cuesta obedecer. Y Dios ama esa obediencia que nos cuesta, porque yo no puedo decir, oh, yo soy completamente obediente. No, nos cuesta obedecer, y por eso le pido cada día al Señor: ayúdame para que yo pueda someterme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Pero imagínese, Primera de Pedro 3:10 comienza: bendito es el Señor. Dice: porque el que quiere amar la vida y vivir días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan, dice, o no hay engaño. Óigase bien, los consejos aquí están, ¿no? Si la persona que conoce de Cristo busca vivir esta vida, dice, ¿quién contra esa persona? No hay quien lo pueda acusar. No hay quien pueda decirle: tú eres esto y lo otro, porque si lo vive, Dios es el que lo juzgará en aquel día. Los hombres pueden decir de todo. Los hombres pueden decir de todo, acusarme aunque sea inocente. Si a Jesús lo acusaron, lo condenaron, lo crucificaron y Él era inocente, porque la muerte no lo pudo detener, ni el Hades pudo con Él. Entonces quiere decir que lo que diga el hombre, si no es verdad, no vale nada. Lo que vale es lo que diga Dios de nosotros, lo que diga Cristo de mí, lo que diga Cristo de usted. Entonces no hay que preocuparse. Preocuparnos es de mantener una vida santa, íntegra delante del Señor. Si lo demás es mentira, ¿qué le importa al que la recibe? Tiene que importarle al que la dice, porque ese mentiroso dará cuenta de esa mentira. Y eso es lo que podemos ver nosotros, que Dios en toda la Escritura nos va a instruir y enseñar siempre a apartarnos del mal, para que vivamos una vida íntegra. ¿Y qué es que lo que sucede? Si es que lo que sucede es que cuando el Espíritu Santo de Dios llega, lo primero que Él pone es hambre y sed de justicia. Lo primero que Él pone es hambre y leer la palabra. Y luego pone esas ganas y ese deseo de orar, luego de ayunar, luego de congregarse. Pero si alguien pierde esas cosas, está perdiendo la salvación eterna y no entiende que en aquel día le van a pedir cuenta de eso. Porque eso es lo que Dios nos ha demandado. Si es que confusión en el evangelio no hay. Si alguno camina de aquí para allá buscando dónde congregarse, está equivocado, porque lo que no entiende es que Dios es el que manda la sabiduría para el ser humano. Ahora, si no le predican de la verdad en lugar que esté, pues claramente salga huyendo, la Biblia lo dice.
Ahora, ¿cómo es que lo dice? Y no le dice pues: hijitos míos, salid de en medio de ella. ¿Y que a quién le está hablando? A una iglesia religiosa. Le está hablando a una iglesia que dentro de ella hay unos que aman a Dios, que desean hacer la voluntad de Dios, pero el poder de Dios es tan grande que les dice: salgan de ella para que no reciban el juicio que ella va a recibir. Entonces quiere decir que para eso nos ha dado primeramente, no sé, son 5 sentidos, ¿no? El animalito es el único que no puede entender por qué le pega muchas veces. A veces le pegamos por gusto. Y queremos que le entienda. Si nosotros, que somos seres humanos, nos cuesta entender, se imagina un animalito. Entonces quiere decir que el que se confunde primeramente porque no está buscando el Espíritu de Dios. Porque dice que Él es el que convence de justicia y de pecado. Por lo tanto no hay confusión. Y además, cuando una iglesia está en el mismo espíritu, todo lo que se predica de esta palabra va a decir amén. Aunque piense que está él dentro de sí mal. Solamente aquel que en su corazón no quiere entender se va a sentir mal. Pero eso lo tenemos que aprender nosotros. Porque se imagina usted que si por cualquier cosita nosotros lloramos. Mire, yo cuando comencé me acuerdo que porque no hallaba comida en la casa me ponía a pelear y a chillar a la vez. Son niñerías. Niñerías de una persona que claramente cuando empieza pues quiere al modo que en el mundo decía: me haces ahora. Y pleito, y pues muchas veces cuando la mujer es enojada sale perdiendo el hombre. Pero se imagina entender que la salvación es tan hermoso. Y que cuando yo le pedí al Señor: Señor, cambia a mi esposa, me decía el Espíritu: cambia tú primero y verás que la obra se va a hacer. Y es que esa es la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos aquí primero, para después poder ver hacia adelante. Pero no para criticar. No, es para decirle: mi hermano, hay un poder que le puede ayudar y sacarlo adelante de su debilidad. Porque ese es el amor del Señor. Y eso es todo lo que nosotros debemos de buscar. Porque dice que el que ama a Dios busca de día y de noche. Si entendiéramos lo que la palabra dice: si me buscares como a oro y plata. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Se imagina? Que el día que choqué, claro, Satanás vino, ¡pum! Tu troca, gastaste tanto, la acabas de agarrar y mira lo que te pasó. Y yo simplemente callé mi boca y dice: bueno, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Y todavía faltaba que arreglarle porque no había quedado bien. Y cuando caminaba en el frío ya con 70 me hacía así de: ay, Dios mío. ¿Y sabe qué? Bendito es el Señor. Pagué tanto, la aseguranza me va a pagar más que lo que gasté. Entonces, ¿cómo es que Dios trabaja? Porque si le obedecemos, Dios va a estar en el asunto. Y Él dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aunque esté el agua hasta aquí, digamos con la mano: gloria, tú vives, tú existes, tú eres real, tú eres verdadero. Aunque el enemigo trabaje en tu mente muchas veces, dile: yo soy salvo y libre porque tengo al Salvador de mi vida. Ese es el amor de Dios. Pero esa es la obediencia que debemos de tener y aprender, aunque nos cuesta. Pero es un proceso. Un proceso el cual nosotros debemos de entender que si estamos en las manos de Dios, nadie te puede tocar hasta que Dios permite. Y al menos que nosotros nos salgamos del redil que estamos guardados. ¿Por qué? Porque en realidad la Biblia dice 99 eran y se le salió una. O sea que si te puedes salir, si me puedo salir de ese redil que nos guarda, que nos cuida. Ahora, como vemos esto, si Job era un hombre que estaba, dice el mismo Satanás lo confiesa con sus labios, cuando le dice: no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él. Le dice Satanás: porque ¿cómo? Pues no puedo entrar allí si lo tienes cercado. Si ese mismo Dios que guardó a ese hombre nos guarda a nosotros, nos cuida a nosotros. Ese mismo Dios es el que nos protege a nosotros. Claramente Dios a nosotros, porque tenemos que aprender cada día cuál es la dificultad y debe de hallar el Señor a alguien que pueda soportar las pruebas, las dificultades, para que sea testimonio para otros. Primeramente Él dice que nos da
no ha venido tentación que no sea humana, o no nos da algo que no podamos soportar. O sea que Dios, por ejemplo, hemos oído testimonios de personas que han sufrido hasta accidentes de aviones. Han habido personas, no todo el mundo lo sufre, pero ¿por qué quedó vivo ese? Para que testifique que aún en el aire Dios está guardando y cuidando a esa persona que le ama y le teme al Señor. Porque somos salvos. La salvación, o sea, nosotros le pertenecemos a un Dios que todo lo puede, pues que Él hizo todas las cosas. No hay que buscar a otro Dios. Confuso es aquel que anda pidiéndole a una estatua o anda creyendo en los muertos. Nosotros creemos a uno que murió, pero resucitó al tercer día, y ese vive y permanece para siempre. Esa es la victoria que tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sigamos viendo los consejos de la palabra del Señor, porque ahí en Proverbios también dice: bendito es el Señor. En Proverbios 14:27 nosotros podemos ver que en realidad Dios no nos ha dejado a ciegas. Sí, Dios ya fabricó todo y lo fabricó antes. Primeramente, lo que Él hizo, ¿qué fue? Usar, dice, primero los profetas. Los profetas usó al pueblo de Israel, mostrando en el pueblo de Israel cómo la salvación de Dios es. Primeramente estaban esclavos en un lugar, en un país donde ellos no pertenecían, y eran esclavos. Y Cristo mandó, o sea, Dios mandó a Moisés a sacarlo de allí. ¿Y qué es lo que cuenta la historia? Que cuando ellos fueron liberados, dice que aquella mujer agarró panderos y danzaba y glorificaba y exaltaba al Señor por la salvación que Dios había dado a ellos. Entonces quiere decir que vemos nosotros que lo que Dios escribió antes es para consejo de nosotros, y veamos que Él todavía está y estará hasta el fin de nuestros días, dice la Biblia. Porque nosotros podemos ver y entender que los hombres han inventado religiones y todos han muerto y ninguno ha resucitado. Solo el nuestro, que ese nunca nos dejará. Bendito es el Señor. Pero los consejos de la palabra del Señor están aquí. Bendito es el Señor. En Proverbios 14:27, que dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea que el que tiene esa vida, ese manantial, él sabe y entiende. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Y él entiende de que incluso ni la muerte lo podrá detener. Porque llegará un momento en que este cuerpo morirá, pero mi alma permanecerá para siempre. Y como la Biblia habla también de los muertos en el pecado, o sea, ellos también morirán, pero irán a una condenación eterna. Pero la victoria de nosotros, mantenernos firmes y de gozar del manantial de gozo, de alegría de Dios, porque esto es lo que vamos a entender. Un manantial, por ejemplo, cuando hablan de agua, todo lo que hay alrededor de esa agua, ¿qué hace? Nace, florece y da fruto. Y eso es lo que hemos de tener. Eso es lo que la palabra nos enseña, que estamos en un manantial que no es estancado, que da, dice, sin medida, que Él provee todo lo que nosotros necesitamos para que podamos ser de manantial bendición para otro, mi hermano. O sea, si Dios viene y me pone a estudiar, me da una palabra, no es para que me la quede yo, es para que la comparta con aquel que la necesita y la va a recibir bien. La palabra del Señor viene y es que nos enseña cómo nosotros vemos la mano de Dios cada día. Y por eso aquel que está perdido y se pregunta: ¿dónde está Dios? Pero el que está sembrado en Cristo, dice, Él vive y permanece para siempre. Y con su testimonio le dice y le ofrece la salvación eterna. O sea que la diferencia está de que en realidad el que no lo ha experimentado no lo conoce. Y si no lo conoce no puede entender. Y si no entiende, entonces ¿cómo él podrá hacer lo que le conviene? Pero el que lo conoce, lo entiende, lo conoce y lo disfruta y puede ofrecérselo a aquel que no lo tiene. Y es que esa es la bendición de conocer el amor de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Primeramente dice que correría como ríos de agua viva. Si está hablando de que nos apartemos del pecado, de aquel mentiroso, si nos apartemos de hacer todas esas obras, porque en esas obras no habita el Altísimo, porque en sus labios odia esas cosas. Y eso es lo que ahora nosotros debemos de entender, que Pablo dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y es que esa es la victoria cuando tenemos así esa. Porque mire, si la dificultad o la prueba, ¿por qué tiene que venir? Porque es necesaria. Es necesaria. Es necesaria que nosotros conozcamos que estamos peleando. Si alguien viene, o digamos así, aquel que le regalan un dinero, ¿qué es lo que hace? Malgastarlo. No le costó. Y si tiene una fuente donde agarrar seguido, lo mismo hace y lo derrocha. Hay personas que han ganado la lotería y después se han quedado pobres de regreso. ¿Por qué? Porque no le costó. Pero algo que nos cuesta, amamos eso. Algo que nos cuesta, vamos a sentir que vale la pena. Pero si algo que no cuesta, en realidad no le vamos a tomar aprecio. Pero por eso las pruebas vienen. Y para entender que mantenernos en esta alegría y en este gozo solamente requiere obediencia al Señor y sacrificio de oración y sacrificio de ayuno y de congregarnos. No es mucho, es poco lo que nos pide el Señor. Si para mantener nuestros hogares, que gastamos posiblemente, yo tenga que gastar casi $3,000, $4,000 mensuales para mantener la casa en todos los biles que se pagan. Tengo que trabajar mucho. Tengo que darle duro al trabajo para poderme mantener. Y si no hay ese trabajo, no tengo nada, no puedo mantenerme. Entonces quiere decir que me sacrifico para eso. Entonces para mantener el gozo y la salvación que Dios me ha dado, hay que sacrificar y buscar lo que Dios nos está pidiendo. Porque es la única manera, no hay otra opción. Solamente así. Y por eso es que cuando nosotros vemos que nuestras vidas están disminuyendo, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que nosotros estamos descuidando las áreas que ya habíamos ganado. Digamos, como por ejemplo cuando El Salvador peleó con Guatemala y Honduras. Si ellos hubieran peleado por territorio, El Salvador fuera más grande. Porque El Salvador caminó dentro de Guatemala muchas millas, dentro de Honduras muchas millas. Pero El Salvador peleó nomás solo por pelear. Y nosotros no, estamos peleando por una salvación que Dios nos la da. Mantengámonos, porque un día gozaremos de ella y para siempre, dice la palabra del Señor. Por eso peleamos. Peleamos porque algo, primeramente cuando Jesucristo viene y mira a Juan el Bautista que le cortan la cabeza por predicar la palabra del Señor, dice, desde los días de Juan al reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes son los que van a arrebatar. O sea que la salvación que Dios ya dio, la dio para todo mundo. Pero todo aquel que corre y camina bajo la voluntad del Señor tendrá ese día esa corona. Y yo creo que a usted le debe de alegrar, porque a mí me alegra eso. Si este mundo, en realidad muchas veces le decimos a Dios, Dios mío, ya tanto, mejor llévanos para arriba. Pero todavía no hemos ganado esa bendición. Porque Pablo fue un hombre que peleó, predicó y en lo último que dijo, he peleado la buena batalla. He ganado la carrera. Y me queda, dice, la corona de vida. O sea que hay un momento que va a llegar donde Dios dice, alístate porque ahora te voy a llevar a tu descanso por la eternidad. Y eso es lo que estamos peleando y eso es lo que Pablo preocupadamente les escribe a esta iglesia enseñándoles que deben de guardar con temor y temblor esta palabra. Veamos lo que dice en Proverbios, ahí mismo 14:9. Por eso les digo, todo está en la Escritura. Muchas veces algunas personas les piden a Dios, háblame en sueño, háblame en visión, o háblame por alguien. No, si aquí está todo. Bendito es el Señor. ¿Qué dice? 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. O sea que Dios desecha a aquella persona que en su necedad él no quiere entender, él no quiere dar su lugar a nuestro Señor Jesucristo y continúa su vida como él quiere, porque hay muchas personas de esas. Primeramente hay personas que no les gusta que lo corrijan. Y es que es algo que podemos entender, que solamente si nos humillamos al Señor podemos permitir ese lugar. Mientras no, si tenemos hijos, si incluso nuestros hijos, muchas veces que son nuestros hijos y que podemos decir, yo te voy a... No, si ellos tienen también orgullo y al mismo tiempo dice, pues es mi vida. Quiere decir que ese momento de obligarse y de aceptar todas esas cosas, solamente reconociendo al Señor Jesucristo porque Él lo hizo todo.
Porque Él vivió en todo, Él pasó todo, o sea, Él ya derrotó. Entonces también cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, nos hace conocer y entender que solamente así podemos vencer. Porque Él ya venció. Y es algo que en nuestra vida, en realidad Dios la hizo así. Si Dios ya hizo al ser humano de una manera que dice que esa semejanza de Dios, conociendo entre el bien y el mal. La Biblia lo que refleja en el Apocalipsis, ahí es cuando dice, si el que es santo, dice, santifíquese todavía. Y el que es inmundo, pues continúe a su manera como quiere vivir. Entonces quiere decir que aquí tiene que haber propósitos personales, deseosos de poder ser parte de este evento poderoso que un día se verá, en lo cual la palabra del Dios dice que enviará sus ángeles a toda la tierra a recoger, a levantar a todo aquel que haya muerto esperando ese momento de la resurrección. Porque mire, esto podemos entender. Algunos tal vez sienten que hacen mucho y a lo mejor porque lo que hacen mucho piensan que ellos merecen la salvación. Algunos piensan que porque ellos se sienten que son buenos, son mejores que otros, piensan que la salvación ya la merecen, y es mentira de Satanás. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, las obras van y cuentan juntamente con todo eso. Pero la salvación, quien la ha dado se llama Cristo, y quien tiene el poder se llama Cristo, y dice que la da a quien Él quiere. O sea, el entendimiento de nuestras vidas debe ser tan claro de entender que lo que ahora hay en mí no es mío. Cristo lo puso y no me puedo jactar de Él. Tengo que incluso humillarme más para que Dios me pueda usar mucho mejor. Porque esa es la voluntad de Dios. El hablar bien, el dejar de hablar malas palabras, el que los pensamientos malos se vayan. Eso no tiene la fuerza del hombre. Si el hombre está en este cuerpo carnal, él simplemente va a desear hacer todo lo que la carne le pide, le desea. Pero como nosotros, entendiendo que es pecado, le decimos a Dios: en el nombre de Jesús reprendo todo esto. Y es ahí cuando entra en realidad la victoria del Señor. Y mire, para terminar, bendito es el Señor. Vamos a leer ahí en Pedro, porque nosotros podemos entender que los apóstoles primeramente fueron hombres que comunes como nosotros, hombres que tuvieron dificultades, pasaron momentos que ellos no podían, pero como Dios estaba con ellos y ellos accedieron a que Dios los pudiera usar y levantar, los usó mucho. Y ese mismo Dios es el que estamos alabando nosotros hoy. No es a otro, es el mismo. La diferencia es que ellos fueron obedientes. Y es lo que debemos de aprender. Primeramente, imagínense, nosotros tenemos aquí en esta iglesia ya varios años. Y yo deseo que otros se levanten. Y no es porque quiera descansar. Si otros se levantan como diáconos, pues me pueden poner en otro lugar donde yo pueda trabajar y que sigan adelante. O sea, la obra de Dios nunca se tiene que detener. Y por mí no se puede detener. Y no es que, como le digo, yo esté pidiendo renuncia. No, pero si hay otro mejor que yo, póngalo, porque ese es el que Dios va a usar mucho mejor. Porque la diferencia está en que yo no tengo que ser obstáculo para nadie. No debe de haber orgullo en mí. Simplemente debe de haber obediencia, servirle a Dios. Y Dios sabe lo que hace conmigo y me pone, aunque sea a recoger basura, pero ahí puedo llegar. Porque esa es la voluntad del Señor. Ahora que todos podamos trabajar y servir en la obra del Señor, porque esa es parte de la salvación que Dios nos ha dado. De agradecimiento que debemos de tener, porque ahora somos diferentes. Si en un tiempo, como quien dice, mire, algunos quizás fuimos ladrones. Pues no sería que haya sido como de la calle, pero sí, cuando estaba chamaco, gracias a Dios me hallaron y me dio una gran vergüenza que nunca quise volver a robar. Pero todos hemos tenido alguna área que hemos participado en el mal. Y ahora Dios, puedo llegar en cualquier lugar. Cualquier persona me abre la puerta. No tienen desconfianza, me dejan entrar. Porque si allí hay dinero, mejor pongo $1 de lo mío y no lo voy a agarrar. Pero eso, ¿quién me lo ha dado? El Señor. Ha cambiado mi vida. Soy diferente. Yo lo sé porque su espíritu está dentro de mí. Y eso es lo que debo de cuidar. Y eso es lo que Pablo decía, que debemos de cuidar con temor y temblor para que continuemos hacia adelante venciendo el mal. Bendito es el Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? En primera de Pedro 3:9. Bendito es el Señor. No devolviendo, dice, mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo
que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Es que esta es la victoria. Y este es el poder de Dios. Y esto es lo que debemos de considerar. Y nosotros no debemos dejar que Satanás nos confunda en nuestra mentalidad. Porque el ser humano está acostumbrado a llevarse a otro de encuentro. De creerse mejor que él. De pensar que si él es más bravo que otro, él es mejor que otro. Pensando que si él tiene más, es más inteligente que aquel. No, la Biblia lo que nos enseña, que el poder hacerle el bien a alguien es cuando la bendición viene. Porque el mal no te puede tocar. Porque el mal vence, o sea, el mal tiene dueño sobre aquel que lo practica, pero que hay que practicar la verdad permanecerá en él. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que mientras nosotros estemos en este mundo y estemos en este cuerpo carnal, si el Espíritu Santo de Dios nos deja, no somos nada, no valemos nada. Es el poder de Dios que nos da la victoria y nos da a nosotros una actitud que en realidad debemos de amar y respetar, porque Dios es lo único que está pidiendo sobre usted y sobre mí. Todos somos iguales como seres humanos. Nadie vale más que otro, porque Cristo murió por todo, dice la Biblia. Y nunca nos alegremos por aquel que le va mal, porque se imagina, solo aquel que cuando viene y empieza y el otro dice, ese ya va a caer. Y cuando cayó dice, se los dije, bien que cayó, y se alegró. Dios reprenda a Satanás, porque el único que se alegra de que otro caiga es Satanás. Nosotros no, somos hijos de Dios. Bendito es el Señor. Póngase de pie. Vamos a darle honra y gloria a nuestro Señor por su palabra. Bendito Dios. Gracias te damos a ti. Tuya es la honra y tuya es la gloria, papá. Oh Dios eterno, nos humillamos ante ti. Tú eres grande, poderoso, maravilloso. Y sabemos que tu palabra dice, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Aquí está tu pueblo, papá. Ese pueblo, Dios mío, que ha dado un paso. Ese pueblo que ha levantado su mano, Señor, a ti. Ese pueblo, Dios mío, que ha doblado rodillas hacia ti. Y que cada día clama y pide misericordia, fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está tu pueblo, papá. Y yo solamente, oh Dios eterno, te pido que tu palabra quede en sus mentes y en sus corazones, y que ellos, Dios mío, bendito Dios, pongan su vida delante de ti y caminen, Dios mío, este camino, oh Dios eterno, luchando contra toda fuerza, contra todo mal. Oh Dios eterno, que tu Espíritu Santo nunca nos deje y siempre permanezca. Oh Dios eterno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Oh Dios eterno, tu pueblo está delante de ti y ellos tienen la sabiduría y tienen la fuerza de poderte pedir perdón a ti. Si en sus vidas ha llegado la debilidad, tú puedes perdonarlo y levantarlo. Oh Dios eterno, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en esta mañana, y te a ti, Dios mío, la gloria, la honra y el poder. Gracias, eterno Dios. Te alabo, bendito Rey de la gloria. Alabado sea tu nombre. Así, mi hermano, solamente vamos a darles el anuncio de que siempre